Voy a leer un texto que está, aún no voy a deciros, a ver si lo adivináis, de qué voy a hablar. Y me lo podéis decir cuando lo pregunte, ¿vale? Si no lo pregunto, no, pero si lo pregunto, me lo podéis decir. Voy a leer en Éxodo 35, no hace falta que lo pongas, así no se distraen. Recordar que me gusta que me miren, ¿vale? Aún se ve que no se me ha ido eso, el protagonismo, me gusta que me miren, ¿vale? Si queréis podéis cerrar los ojos y escuchar, si os gusta mi voz, pero no os distraigáis con ninguna pantalla. Y habló Moisés, 35, 4 y 5, luego el versículo 10, el 11, el 20 y el 21. Los voy a leer yo, que me los escribo en una libreta más grande, porque si no, en la Biblia a veces me cuesta un poco más ya verlos. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata y bronce. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Bueno, con esto ya seguro que alguien me dice ¿para qué querían eso? Antes de que lo lea yo. ¿Alguien se sitúa en el texto? ¿Puedes decirlo, Alejandra? Para el tabernáculo. El tabernáculo era algo que, ya ves tú, iban a estar allí, se suponía que al principio poco, luego ya 40 años, ya les dijo que porque no habían creído iban a estar 40 años en el desierto, pero aún así Dios decidió que tenían que tener un lugar de reunión. Y antes de salir ya les había dado, porque lo que ahora van a dar, esto no se lo habían encontrado en el desierto, les cayó maná del cielo, pero lo que les dio no les cayó en el desierto. El tabernáculo, ¿verdad? Y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Y salió toda la congregación, versículo 20, de los hijos de Israel de delante de Moisés. ¿Vale? Moisés les dice: Dios ha dicho que hay que hacer un tabernáculo. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. ¿De qué voy a hablar? Eso va a ser al final, pero antes voy a hablar de otra cosa. Vamos a ver, aunque vamos a estar hablando del tabernáculo. Esto ocurre después de que habían sido perdonados. Yo estaba leyendo ese texto que me tocaba en mi lectura diaria, y es después de que primero Moisés había subido, baja con unas tablas, estos habían hecho un becerro, que si Moisés las rompe, ¿no? Que si tienen que morir, que si se tienen que arrepentir, que si la serpiente, todas esas cosas, Moisés vuelve a bajar con las tablas. Después de eso, de que ha habido esa limpieza y ha habido ese arrepentimiento, entonces Dios le dice a Moisés: me vas a hacer un tabernáculo conforme al diseño que te he mostrado en el monte. ¿Vale? Le dice. Y estos, pues que estaban agradecidos de la gracia recibida. Habían visto muchas cosas. Podían haber estado agradecidos antes, pero se les olvidaba. Los judíos eran un poco distraídos en ocasiones, y como venían con todo aquello aún de los egipcios, de los dioses y de todo, pues se ponían nerviosos y se les olvidaba todo lo que Dios había hecho en Egipto, cómo los había sacado. Bueno, pero ocurre que después de estar agradecidos, empezaron a traer, dice, el pueblo de Israel respondió con prontitud y con generosidad al llamado a participar en la construcción del tabernáculo. La ofrenda fue tan generosa que tuvieron que pedir que no llevaran más. Fíjate, los maestros, ¿no? Porque dice que Dios había dado gracia a la gente, había dado talentos y dio gracias para que pudieran construir todas esas cosas. Y estos fueron a Moisés y le dijeron: oye, que no traigan más, que tenemos en exceso para la construcción del templo. Tenemos telas en exceso, tenemos oro, tenemos todo lo que Dios había pedido, lo tenemos en exceso. Nos va a sobrar, ¿qué vamos a hacer con eso? Si no, además, no lo vamos a gastar. No necesitamos más.
se sentían tan agradecidos que no paraban de llevar. Se ve que todos los días iban y llevaban, todos los días. Estaban agradecidos, todos los días iban y llevaban. Hasta que ellos mismos tuvieron que decirle, se acabó. También vemos un poco más adelante en la historia otra construcción del templo. Lo vimos en el desierto, como os decía antes, que dice, ¿qué sentido tenía? ¿Se podían haber reunido allí en medio pues, de esa nube y haber guardado todo eso para cuando llegaran a la tierra prometida, ¿no? Haber hecho entonces allí el templo y, además, mirad, con lo que les hubiera sobrado para ellos. ¿Por qué? Dios quería un lugar donde ellos pudieran venir, reunirse y pudieran escuchar su palabra, pudieran escuchar lo que él le decía a Moisés, todas esas cosas. Era el deseo de Dios, no es que lo estableció ningún hombre, fue la voluntad de él. El rey David quiso construirle templo a Dios, un templo ya hecho. Intentó, trajo maderas, trajo oro, de su fortuna personal, él dio de todo. Pero Dios no le permitió a él, por la sangre derramada, no le permitió que edificase el templo. Le dijo, tu hijo lo hará. Sin embargo, David no fue descuidado. Siguió almacenando y guardando de su fortuna personal para que su hijo, cuando su hijo estuviera en el trono, pudiera edificar. Este año que el lema del Congreso, si no lo sabéis, se llama legado. Vamos a ver el legado que todos queremos dejar. Para que su hijo, él lo tenía claro, había que edificar el lugar donde iba a estar representada la presencia de Dios. Ya sé que me podéis decir, oye, que en el Nuevo Testamento el templo somos nosotros. Lo somos, no lo tenemos que olvidar. Es un texto que habla de que nosotros somos el templo de Dios, es cierto, pero también dice que el que tiene relación con una ramera se hace ramera porque en la unión sexual fuera del matrimonio hay pecado y hay transmisión de todo lo que tiene con el que tú tienes relaciones, por si no lo sabíais, por si eso no queda claro. ¿Por qué digo eso? Porque aún en el Nuevo Testamento, aun cuando Pablo escribe eso, no por eso dejaron de reunirse. Tenemos en Ageo una exhortación a reconstruir el templo. Eso es después de que habían venido de la deportación, ¿recordáis esa historia? Cómo habían vuelto y empiezan a reconstruir las murallas y todo. Pues tenían también que reconstruir el templo, pero, vamos, como que se volvieron perezosos. Fueron pasando los años y no seguían adelante con esa construcción. Dice, Ageo es el primer profeta que Dios envió después del regreso del pueblo judío. Este libro muestra la incansable actividad de Ageo para promover la reconstrucción del templo. Les dijo que vivían tiempos difíciles por haber abandonado los trabajos del templo. Dios habitaría una vez más en el templo y bendeciría al pueblo con su paz. Nosotros sabemos que el templo somos nosotros. No necesitamos un lugar donde Él habite, pero sí un lugar para reunirnos. Ageo 1:3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Qué casa era esta? El templo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. No ha llegado aún el tiempo, sonaba excusa. Habían pasado como a lo mejor unos 14 años, o no sé si tal vez más, porque unos lo cifran en más años y otros en 14. Pero habían dejado de reconstruir el templo y habían edificado sus casas. Ellos habían reconstruido sus casas. No solo sus casas, habían algunos que tenían casa de verano,
Oye, yo me quedé sorprendida porque no pensé que entonces tuvieran casas de verano. Se ve que las hacían en otro lugar más fresco, lo que sea. Pues las harían en los oasis, ahí con las palmeras o algo. Algunos tenían 2 casas. Tenían casas de verano los judíos ya en aquellos tiempos. Yo dije, pues esto no es una moda de ahora, es una moda de siempre. Por eso Dios, por medio del profeta Ageo, le dice, es tiempo de vuestras casas están bien arregladas y el templo seguimos teniendo la excusa de que no es el tiempo aún de hacerlo. Habían grandes obstáculos en el pueblo. Y el pueblo empezó a racionalizar y decidir que no era el tiempo. Si es tan difícil, ¿no?, como ocurre a veces, si es tan difícil esto, pues es que Dios no quiere que lo hagamos. Al menos en un tiempo cercano, ya veremos más adelante. Y llevaban así unos cuantos años. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas?, les dice Dios. No era el tiempo del templo, pero sí de sus casas. Como he dicho, sin embargo, Salomón primero construyó el templo y luego su casa. Dice, y esta casa está desierta. El problema que les pasaba a aquellos eran sus prioridades. Ellos estaban contentos al dejar que la casa del Señor sucediera a costa de sus comodidades. Y debían de estar dispuestos para sacrificarse para la obra del Señor como lo estuvieron para su propia comodidad personal. Es decir, Dios les estaba reclamando algo que ellos debían haber hecho hacía unos cuantos años antes. La reconstrucción del templo. Y ellos lo habían dejado aparcado porque cuando empiezan se ve que habían tenido un poco de oposición también de los pueblos de alrededor, que no eran judíos, tenían miedo que se hicieran fuertes, que entonces fueran... Bueno, las historias esas que pasaban entre los pueblos antes y que lo solucionaban todo con guerra. Así que como estos habían venido de la deportación, no debían de tener ganas de más historias. Y dijeron, si hay tanta dificultad, vamos a dejarlo. Y lo fueron dejando, y un día, y otro, y nunca era el momento. Ni recogían, ni hacían. Y antes en el desierto, fíjate, Dios había provisto para que ellos dieran, Fíjate, Dios había provisto para que ellos generosamente dieran. ¿Quién les había dado el oro y las telas? Dios. Pero sin embargo, ellos tenían ahora, después de haberlo recibido, tenían que ofrecerlo, ofrendarlo generosamente y de corazón. Y eso que estamos hablando de un tiempo y de un pueblo que tenía por obligación dar diezmo. Los judíos diezmaban y debían de diezmar de todo. Diezmaban y ofrendaban por diferentes causas. Sin embargo, cuando Dios los habla de ir más allá y de hacer el templo, les dice, necesito esto. Yo he hecho gente y lo mismo ocurre. Los saca de donde estaban los 6 del cautiverio, pero estos aún pensaban, bueno, como hay un despliegue de años que no concuerda, que teníamos que haber salido después, ya habíamos salido antes. Oye, unas excusas espirituales que tenían los judíos que no veas, entre que no tenían ganas, que tenían oposición, que no era el tiempo en el que tenían que haber salido, que resulta que habían tenido la suerte de salir antes. Pues estaban esperando que se cumpliera esos años, ¿vale?, que tenían que haber estado cautivos. Se ve que bueno, eso lo pienso yo, se ve que estaban esperando esos años para poder hacer el templo. Malaquías 3 es un texto que todos conocéis, cuando dice, me habéis robado. Y habla de los diezmos. Ahora, no podemos sacar nunca un texto del contexto. No solo, aunque en ese momento está haciendo esa referencia al dinero, y le dice, traer vuestros diezmos, ¿a dónde? A la folía, el lugar donde se guardaba todo. Traerlo. Estaba hablando del estado general también del pueblo, porque a veces no se puede separar. Está claro que cuando uno es agradecido porque ha recibido algo, como les pasó a los judíos en el desierto, después de que Dios los perdona, se sienten agradecidos y generosos, están dispuestos a dar ¿de qué? De más.
dieron más de lo que se les había pedido. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, que es lo que más nos interesaría. ¿De qué creéis que voy a hablar en esta tarde? Bueno, realmente no sé si es ensanchar la tienda o ensanchar un bolsillo que hay dentro de la tienda, ¿vale? Eso no lo sé, porque a lo mejor es otra estaca o resulta que es que hay un bolsillo que es muy pequeñito y necesitamos que sea grande. Voy a intentar hablar del dinero, de la generosidad al dar, porque la generosidad de dar está unida con el agradecimiento. Y voy a hablar de el templo. Hay en algunos sitios que lo siguen llamando el templo. Pero voy a hablar de eso al final. En 2 de Corintios 8 y 9, en el capítulo 8, en los primeros 6 versículos, el apóstol Pablo nos dio un ejemplo de lo que es el dar cristiano. Del 7 al 15 nos dio una exhortación a contribuir con nuestras ofrendas. Y luego, desde el 15 hasta los primeros versículos del 9, presentó una explicación sobre el dar cristiano. La palabra importante aquí es la palabra gracia. Aparece varias veces en esos capítulos, la palabra gracia. La gracia que habían recibido, y luego está hablando del dar, como vamos a ver, como una gracia. En 2 de Corintios 2:8 dice, porque en las grandes aflicciones con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos dieron, quiero decir, está hablando de alguien que había dado de lo que no tenía, porque si estamos hablando de pobreza, era de alguien de lo que no tenía, pero no está hablando de una persona. Estaba hablando de la iglesia, de la iglesia que estaba en Macedonia, estaba hablando de los macedonios. Los macedonios habían insistido en dar de su propia pobreza lo que tenían, habían dicho que era, pues, para ellos era importante, era algo hermoso, les era necesario poder ayudar. En ese momento era una ofrenda que se estaba recogiendo para la iglesia de Jerusalén porque había hambre y necesidad. Y ellos le insistieron a Pablo que les permitiera recoger una ofrenda para mandarla. Es verdad que nosotros cuando viene un misionero, yo creo que todos nos sacamos el dinero del bolsillo, ¿verdad? Lo intentamos, nos esforzamos, aunque no tengamos, decimos, pero ellos lo van a necesitar más que nosotros. Lo estamos haciendo con Operación Kilo. Lo estamos haciendo con la ventana. ¿Es así o no? Lo hacemos con todas esas cosas y estamos dando y lo hacéis a gusto, porque como no lo hagáis a gusto, no sirve de nada. En el versículo 6 dice que mandó a Tito para que comenzase a recoger, porque ahora les estaba hablando, esto está en la carta a los Corintios, les estaba hablando a los Corintios y les pone como ejemplo a los macedonios. Y dice, ahora os voy a mandar a Tito con alguien para que recoja el dinero. El dinero de una ofrenda que parece ser que los corintios habían prometido un año antes, pero que aún no habían recogido, ¿vale? Como que eran un poco distraídos. Y Pablo, con todo el amor les dice, yo lo voy a mandar antes de ir. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, 8:7, en toda la solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué gracia era? La de dar económicamente. La de dar. Es verdad que dice, bueno, estaban pasando una ofrenda para darle a otros. Pablo alababa todo lo bueno que tienen y les anima a ir más allá. No hablo como quien manda, les dice Pablo, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Anda. Dice, no os lo voy a mandar, que tenéis que ofrendar. Solo voy a poner a prueba, por medio del ejemplo que os he puesto,
vuestro amor. Eso es más o menos lo que está diciendo. Solo voy a poner a prueba vuestro amor. ¿Lo habéis dicho? Ahora, cumplidlo. Del versículo 9 hasta los primeros del capítulo 9 dice, les recuerda lo que Jesús hizo también, que habían empezado a hacerlo, les aconseja, es decir, habían empezado a recogerlo al parecer un año antes, que es bueno hacerlo, les anima diciendo que estaban preparados para dar y que lo hagan antes de que él vaya con algunos macedonios. ¿Por qué? Para que no se sientan avergonzados los corintios. Pablo estaba pensando en ellos. Ahora vais a venir, voy a ir, y resulta que no tenéis la ofrenda preparada, ¿no? Y no quiero que paséis esa vergüenza delante de los macedonios que han sido tan generosos y que me han insistido tanto en ofrendar ellos cuando no tienen, y resulta que vosotros sí que tenéis. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. No os voy a pasar esa vergüenza de tener que pasarla cuando yo llegue. Mando a Tito y la vais a recoger antes. Así que cuando yo llegue con los macedonios, que puedan ver vuestra generosidad. Cómo me gustaba Pablo, oye, de verdad, ¿eh? Pero además sigue diciendo algo. Porque muchas veces, antes de leer el 9:6, muchas veces, Samera leyó un versículo que yo voy a leer. Muchas veces decimos, en el Nuevo Testamento, nosotros creemos que, no voy a pedir el diezmo. Nosotros seguimos creyendo que el Nuevo Testamento no habla de diezmo. No lo habla. Cuando nombra el diezmo, lo nombra Jesús con los fariseos, para decirles lo hipócritas que eran. Se menciona también en el libro de Hebreos, estando hablando del sacerdocio, pero no como algo que había que hacer. Eso era algo del pueblo judío. Pero cuando los judíos se convierten, ellos entendían que debían de ofrendar para ayudar a los pobres, para ayudar a los que mandaban fuera, que tenían que ofrendar para mantenerse entre ellos, y vamos a ver cómo además tenían que mantener a ciertas personas. Pero esto digo, 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí está hablando, esto lo está diciendo después de que les ha estado recordando que lo tienen que hacer generosamente y voluntariamente, la ofrenda prometida. Lo está diciendo. Y ahora les recuerda el hecho de que hay una ley, parece ser que natural. Y el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nos recuerda que si somos escasos para dar, así recibiremos. Debemos dar con alegría y gozo por el privilegio de poder participar con lo recibido. Lucas 17, eso es Jesús cuando manda a los 70. Dice, y pasad en aquella misma ciudad, en aquella misma casa, posad, y bebiendo lo que os den, porque el obrero, dice, es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Es decir, no voy a pedir para nosotros, nunca lo hemos hecho, y no voy a hacerlo. Si es lo que, por los textos que pero estoy usando lo que sí es válido en el Nuevo Testamento. No el diezmo, sí la ofrenda voluntaria, y sí remarca que el obrero, el que servía a Dios, tenía derecho a ser mantenido. A ser mantenido. Y eso lo dijo Jesús, y luego lo recalca Pablo. En 1 de Timoteo, del 5, 17, 18, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí está hablando de cómo deben de comportarse con la gente de la iglesia. La gente de la iglesia, por los que pensaban que solo se reunían en casas. La historia dice que eso no es verdad. Tú empiezas a mirar, y si no empiezas a mirar que la historia está también para algo. Al principio se reunieron en casas. Después, como se reunían el domingo, en algunos lugares alquilaban, si no eran sinagogas judías, de otra gente, pero también empezaron a edificar. Y Pablo, que además da doctrina cuando está hablando de los macedonios, cuando está hablando de gente
que ya está organizada como iglesia. Ya sabemos que Pablo habla cómo tienen que ser los diáconos, cómo tienen que ser los ancianos, cómo tienen que ser los obreros, ¿verdad? Iglesias organizadas, donde él iba, preparaba gente, levantaba gente para que se hiciera cargo de eso. Y se reunían y sabían, Pablo como buen judío, no hablaba del diezmo porque sabía que todo lo que tenía y era le pertenecía a Dios. Todo. Nosotros somos de los que creemos que todo, ¿vale? Pero el que no lo entiende así, por lo menos debe de entender que debe dar con generosidad. Y no siempre uno da de lo que tiene, a veces uno tiene que dar de lo que no tiene o tiene que darse. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Lo habéis entendido? Os lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Los ancianos, gente mayor, no, ya antes he hablado de que hay que alimentar a las viudas, que en verdad lo son, a lo que hay que ayudar. Ahora estamos hablando de los ancianos de la Iglesia. Eso quiere decir que se recogía dinerito, que se recogía. Si Pablo estaba diciendo eso era porque de algún sitio tenía que salir, no pasaba como en el desierto que caía el maná, de algún sitio salía. Así que los ancianos deberían de ser, dice que bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero en la predicación como la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongan bozal al buey para impedirle que coma, mientras trilla el grano, y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario, ¿no? Es decir, no le ponemos bozal al buey porque así de paso que nos está ayudando en la tierra, ¿no?, para poder recoger la siega, pues el buey va comiendo, se está alimentando, ya no hace falta alimentarlo luego. Y entonces no le ponían el bozal y mataban 2 pájaros de un tiro. Pero dice, y el obrero es digno de su salario. Y está hablando de la gente que sirve al Señor. El obrero es digno de su salario. Esta parte de la Escritura está hablando dentro de la iglesia local, de mantener a gente que no tiene nada, y habla de tener una lista con nombres de las personas que había. Es decir, ellos tenían una lista y todavía había que ponerlos en la lista los que tenían que obrar. Pero no estos, esto era algo aparte, los que servían a Dios. Es así. Ahora quiero leeros en 1 Corintios 9, del 1 al 14, especialmente quiero hacer énfasis del 6 al 14, pero tal vez tenga que leer todo para que cuando él está defendiendo, una de las veces que está defendiendo su ministerio, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Pablo está haciendo una defensa, ahora entenderéis por qué lo leo. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro, el apóstol Pedro, que ellos llevaban a su propia mujer y se les mantenía a todos? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, ni tiene Dios cuidado de los bueyes. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Porque dice, pues por nosotros se escribió, es decir, por los que servían a Dios. Porque con esperanza de verar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho, somos sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, dice Pablo. Pablo no recibió nada de los corintios, pero lo soportó todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor, está diciendo Pablo, Jesús, ¿no?
a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Hemos visto que habían distintos tipos de recoger dinero. He remarcado el hecho de que el obrero es digno de su salario, no porque nosotros queramos nada, yo eso quiero que quede claro. Por si muchos no lo sabéis, cuando estábamos en la iglesia pequeña, voy a hacer una aclaración para que veáis que no ha sido, por los que no lo saben, pero eso está votado y firmado, y no lo pedimos nosotros. Estábamos en la iglesia pequeña y a Antonio Marqués, el que anterior pastor, se le pagaban, ¿qué era? ¿100? Vale. No lo sé, Antonio lo sabrá, que era el tesorero. Bueno, y la gente entonces decidió también querer ayudarnos a nosotros, gastábamos mucho en gasolina y en teléfono. Hoy en día ya tengo llamadas ilimitadas porque así me ahorro mucho. Y hasta hace un año nosotros nunca hemos disfrutado de ese dinero. Durante años lo dimos a casa de las mujeres para pagar el alquiler y luego se dio para pagar el alquiler de la nave. Hace un año nosotros, el cuerpo ministerial, que somos 4, voy a hacer esta aclaración como hace Pablo en su defensa, nos repartimos los 100 euros, 25 euros para cada uno. 25 euros. Ese es nuestro salario. Pero voy a decir otra cosa. Cuando David, que tenía ese deseo de hacer una casa donde poder reunirse, donde poder tener la presencia de Dios, que eso lo hace Salomón, aun cuando Dios le dice que no, él da de su herencia, recoge durante años, le prepara y allana el camino a su hijo económicamente, para que pudiera hacerlo, porque a él podía haberlo intentado, pero Dios le había dicho que no, y David, en lo que entendía que Dios le decía que no o que sí, lo hacía. Una cosa era cuando no lo pensaba, ¿vale? Cuando no lo pensaba, pues como nos pasa como a todos. Cuando no lo pensaba, pues metemos la pata hasta allá. David lo hacía. Yo quiero hablar en esta tarde de esa ofrenda generosa. Hace unos años tenemos necesidad de cambiar. Cuando cambiamos a esta nave, nosotros pagábamos en el otro local 200 y pico de euros. ¿No era así? 200 y pico, muy poquito. Además, muy poquito era el pico. Y éramos muy poquitos en la iglesia. Dios pues puso en nuestro corazón de cambiar, de mirar, y bueno, cuando vimos esta nave parecía que todo se daba. Le decimos a la dueña para qué era, y todo eran, qué bien, que una persona atea, cuando a la gente le entra miedo que entren las sectas en sus cosas. Pero había un problema, y el problema era que íbamos a pasar a pagar 1.000 euros más, porque íbamos a pagar 1.200 euros al mes. Eso no entraba en la iglesia, Carmen, eso no entraba. Entraba menos de 1.000 euros, y aún así nosotros podíamos ahorrar, porque con lo poco que pagábamos allí de luz y de todo, ahorrábamos, que luego no lo gastábamos todo en evangelismo, eso también es verdad. Pero todos los años ahorrábamos y no lo gastábamos. Esa era la realidad. Y si había que poner, había. Entre los que habíamos allí, todo el mundo le pareció bien ir adelante. Y fuimos adelante. Se hizo una ofrenda porque tenía que salir, teníamos que pagar, ¿cómo se llama? La fianza. Y éramos 4 gatos. Bueno, salió el dinero, que eran unos 3.000 euros, ¿no?, que necesitábamos, así. O 4.000. Bueno, salió el dinero. No me preguntéis de dónde salió, pero salió. Nos debió pasar como a los judíos, ¿vale? En el desierto. Que ya Dios nos lo había dado antes. Y salió. Y nos vinimos aquí. En aquel momento los 4 gatos que habían estaban todos trabajando, si no me equivoco, hasta llegar aquí. Cuando llegaron aquí, pues se quedaron en paro, ¿vale? Pero no es eso lo peor, es que algunos dejaron de cobrar hasta el paro.
Pero seguimos aquí. Han pasado los años y seguimos aquí. Hemos podido pagar y seguimos aquí. Y hoy en día, en muchas cosas, pues damos más que antes, porque damos en Operación Kilo, hemos pasado ofrendas para material, para la ventana, hemos hecho muchas cosas. Viene alguien y hacemos una ofrenda, pero creo que nos está pasando como les pasaba a estos ahí cuando Ageo escribe, que nuestros últimos años que servimos más al Señor y que tal vez estamos mejor, no digo que nos sobre, yo creo que no le sobra a nadie. Vimos una nave y entendimos que teníamos que cambiar, porque hay una necesidad que tal vez no habéis visto. Yo espero que solo el título de este año del Congreso os machaque, legado. Ahora os diré por qué, legado. Están hablando de las siguientes generaciones, legado. ¿Sabéis una cosa? El legado que le vamos a dejar a nuestros niños es bien pobre y vienen unos tiempos difíciles para ellos, porque no habéis visto la necesidad. Estáis arreglando muchas cosas, pero no os des cuenta de que ahí arriba tenemos niños de distintas edades y niños que durante meses tendríamos que tener en una habitación para poder enseñarles lo primero y que pudieran aprender a estar tranquilos, donde Dios pudiera trabajar con ellos, porque no solo se alteran ellos, sino que nos alteran al resto. Pero no solo eso, se pone en el grupo de padres el versículo que tienen que memorizar y lo que se ha dado, para que os preocupéis de preguntarles. No voy a preguntar en esta tarde cuántos padres lo hacen, porque sé que pocos. La prueba está en que los niños no vienen con el versículo aprendido. No sé qué legado queréis dejarles. No lo sé. A mí los niños me escuecen, me preocupan. Me preocupa que mis hijos tengan nietos y vivan aquí en España, de verdad. Hoy en día casi prefiero que los tengan en otro lado del mundo, donde no vayan a dar todas las enseñanzas que se van a dar. Me preocupa. Pero vosotros aún los tenéis aquí, son pequeños, están en el colegio. La fe, cuando los padres son cristianos, se enseña en casa, y la educación también. Te has portado mal, te castigo, no nosotros. Ahora, cuando es un niño que los padres no son creyentes, nosotros hacemos lo que sea. Pero no lo estáis haciendo. Os da lo mismo. Yo espero que el Señor me perdone, pero espero que os sepa mal, a los que sois padres y a los que no lo sois, que no estáis pensando en las siguientes generaciones, porque no les podemos enseñar. Nosotros aquí abajo estamos bien, sentados y tranquilos, y qué bien que se los han llevado arriba porque así no nos molestan. Os los quitamos y los sentamos ahí porque no sois capaces de mantenerlos sentados en las sillas. No digo todo el mundo, pero algunos sí. Y esto de verdad que lo digo por el amor que tengo a los niños. Arriba, nosotros necesitamos como mínimo 4 aulas para dividir a los niños y para poder meter en otra a los niños que vienen nuevos. Tengo gente, hay 20 personas como mínimo trabajando con los niños. Podemos separarlos, podemos trabajar con ellos y pediré más gente y sé que os ofreceréis. Pero os tiene que importar porque esto y el refuerzo vuestro en casa y la transmisión de vuestra fe, va a hacer que pueda haber un legado para ellos. Pero necesitamos cambiar de nave. Hubo un compromiso de algunos de dar cierto dinero. Yo no voy a pedir que nadie, yo no le pregunté a Antonio. Antonio es testigo, lo puede decir. Pero yo sé que no entra el dinero que tenía que entrar, aunque también sé que hay gente que da el 20%. Y ahora yo voy a hacer como David. David dijo todo lo que había dado. Nosotros damos más del diezmo, porque entendemos que todo lo que tenemos es del Señor. Así que en nuestra ofrenda, en el sobre, ¿por qué la meto en el sobre? Que no me gusta, yo peleé mucho con eso, porque me desgrava de Hacienda. Ahora, cuando Hacienda me devuelve, porque a mí me devuelve, yo cojo otra vez dinero y va otra vez al saco. Pero nosotros nos propusimos poner un mínimo que era más del diezmo. No voy a decir cuánto porque creo que a nadie... No porque yo tenga problema, si luego me queréis preguntar cuánto cobro, pero nunca os diré el dinero que le doy al Señor. ¿Vale?
pero sí hay más del diezmo en el sobre, es un mínimo que hay. El mes que yo voy peor, en el sobre va más del diezmo. Cuando tengo más entrada, va más dinero, pero si no, hay un mínimo que yo le dije al Señor que le iba a dar. Y que Benja estuvo de acuerdo. Él, como yo llevo las cuentas y yo digo que adelante, pues a él le parece bien. Ya me las apañaré para darles de comer a todos. Aunque sea agua fideo con avecrén, ¿vale? Porque ellos saben que yo lo voy a dar, aunque luego no tengan en casa más que para comer arroz blanco o lo que sea. Eso lo saben. Y él está de acuerdo. ¿Vale? Como yo llevo las cuentas, está de acuerdo. Pero luego además ofrendamos con dinero, más dinero, ofrendamos con la furgoneta, ofrendamos todo lo que yo pago de teléfono, aunque tenga llamadas ilimitadas, pero las llamadas ilimitadas hay que pagarlas. Hay que pagarlas. ¿Por qué lo hago? Por los hermanos que no pueden llamar, prefiero que me hagan una perdida, me manden por el WhatsApp y yo llamo. Si me tengo que tirar una hora al teléfono, lo hago. Ahora, esto no es para alabar. Quiero decir, ni Pablo, cuando defiende su ministerio, nunca está alabando. Él dice, me siento orgulloso de que no me hayáis mantenido. Otras iglesias, dice, otros, me dieron para que yo pudiera predicar a vosotros. Y cuando no, él trabajaba, pero si no, lo hicieron otras iglesias, lo sostuvieron. Y lo admitió de otras iglesias que él había levantado para poder. Y nosotros tenemos que cambiar de nave. Si no os habéis dado cuenta, hay iglesias que dicen, dejamos 10 sillas o 100, las iglesias grandes, donde no vamos a dejar que se siente nadie de la iglesia, solo los que vienen de fuera. Cuando esas sillas están llenas, ya sabemos que tenemos que poner más sillas, pero siempre son para los que van a venir nuevos. Nosotros hay veces que estamos a tope, pero bueno, eso no nos molesta. Ponemos más sillas, bajamos toda la alta arriba, dejamos a los nenes en el suelo para bajar las sillas, fijar. Dejamos a los nenes sin sillas arriba para bajar las sillas aquí abajo. Para bajar las sillas aquí abajo. Sí, algunos se ríen. A lo mejor si fuera tu hijo en invierno no te haría gracia que estuviera sentado en el suelo. Pero ocurre, quiero decir, pero ocurre, esa es la realidad. Por no dejar, porque ni siquiera, escúchame, ni siquiera algunos piensan, pues me voy a levantar yo y que se sienten los que vienen. Necesitamos espacio. Necesitamos cambiar de lugar. Necesitamos ir más allá. Necesitamos coger la gracia, que es lo que sostiene las otras estacas. ¿Cuáles eran las 3 estacas? Ahí está la gracia. Y la gracia es dar. Y la gracia es dar. Y la Biblia nos habla de ofrenda generosa en distintos momentos para darle a los pobres, y nosotros lo hacemos, para reedificar el templo. Ya sabemos que el templo somos nosotros, pero necesitamos un lugar donde reunirnos. Y ellos también lo hacían en el Nuevo Testamento y lo pagaban de su bolsillo. Y lo pagaban de su bolsillo. Necesitamos espacio para que lo de Kilo esté bien, necesitamos espacio para que lo del parkour puedan guardar las cosas y no estén ahí fuera, pero sobre todo, si todo lo demás nos conmueve, ni siquiera que la gente venga, necesitamos espacio para nuestros niños. Necesitamos espacio. La ofrenda generosa no tiene nada que ver con lo que tienes. Los de Macedonia dieron de su pobreza. Insistieron en dar porque habían otros que iban a pasar hambre. Nosotros, gracias aún, no pasamos hambre. Gracias aún podemos tener un lugar abierto, porque tal vez llegará el día en que no lo tengamos y nos toque, como en otros países, reunirnos en casas, en bosques, en catacumbas, en donde sea. Pero ahora aún podemos hacerlo. Y aún podemos tener espacio para recibir a más gente. Que cada vez que hay un evento, ¿qué hacemos con la gente? Siempre nos pasa para Navidad, vemos la necesidad, tenemos que cambiar. Pero es que es verdad, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar de lugar, tenemos que estar dispuestos a ser generosos y entenderlo para que entonces voluntariamente estemos dispuestos a ofrendar para que eso pueda ser una realidad. No para darnos a nosotros nos da igual. Nosotros con los yo creo que hablo por los 4, con los 25 euros nos sentimos satisfechos. Y si los tenemos que dar para eso, lo daremos, porque lo hemos hecho antes.
No os digo que os quedéis sin comer, pero tal vez es tiempo de decir, voy a ser fiel con lo que Dios me ha dado y de lo que me ha dado. Y no ser egoísta pensando solo en mi necesidad, en que yo llego y tengo una silla y me siento. Estamos hablando fuera para que la gente venga, yo no quiero que vengan. En verano me muero de calor, por favor. Si vienen 20 personas más, aquí delante uno se ahoga. Pero arriba, yo de verdad que, aunque quiero que los niños vengan, tengo pánico de que vengan porque arriba no podemos dividir a los niños. Y en invierno no los podemos sacar fuera como lo hemos hecho este verano. No pueden, a veces nos hemos tirado 20 minutos hasta que hemos conseguido poder hacer una oración. Porque vienen 2 o 3 nuevos que se alteran y nos alteran a todos. Preocuparos del legado que le vais a dejar. Preocuparos de la enseñanza, de mirar el grupo de padres y ser generosos, tomar ese compromiso con Dios. Ayer algunos decidisteis ensanchar la tienda, ¿verdad? Pues ensancharos el bolsillo y miraros bien y sacar para poder dar y que cambiar de nave sea ya posible, que no sigamos año tras año diciendo como estos, es que como vienen dificultades es que no es el tiempo, es que como no tenemos el dinero, no lo teníamos y éramos menos que ahora. Escuchadme, éramos menos que ahora. ¿Tú sabes lo que es pasar de pagar 200 euros, 220 o así, a pagar 1.200 cuando no cogíamos ni 1.000 euros al mes? Y se pagaron, y se pagó la luz. Y fuimos fieles con Asambleas de Dios dando el 5%, y pagando la ayuda que hay que darle, que le dábamos a un misionero que había, pagándolo todo. Y Dios proveyó para todo. Aunque había meses que pensábamos que nos íbamos a tener que ir a la calle. Pero Dios fue fiel, siempre, si decidimos confiar. Entonces, en esta tarde, yo quiero dejaros con eso. Porque al fin y al cabo es un aspecto del corazón. El que no da, escúchame, lo mismo que el que no se da, es porque no es agradecido, no se da cuenta que lo que tiene es inmerecido y que lo ha recibido por gracia. Que Dios os bendiga.